So, hello, welcome everybody. We are at the 13th Evolution Mallorca International Film Festival, and we are super excited to have the third year of the cinematography focus, where we focus on our art and craft of cinematography, and we're very happy to present another awesome panel by Carmen from Camera and Light magazine. We are very happy that you're a partner. Thank you. Welcome, welcome. Bueno, muchas gracias por venir a todos. ¿Entendéis español, todos los que estáis aquí? ¿Sí? Vale. Como no contesta nadie. Bueno, yo soy Carmen de la revista Camera and Light, que la tenéis ahí fuera. Y bueno, pues lo primero de todo agradecer a tres directores de fotografía que estén aquí conmigo y para hablar una vez más, si habéis venido otros años al panel de Camera and Light, pues nos gusta mucho hablar de nuevas tendencias en nuevos lenguajes cinematográficos, cineastas con miradas propias. El primer año hablamos de las películas de Carla Simón y de Villaronga, el segundo año hablamos de Isabel Coixet con Bert Rouric y este año pues vamos a centrarnos un poquito en Isaki Lacuesta, que supongo que todos lo conocéis, que es un cineasta pues, con una mirada muy propia y cuyo cine, no solo documental, pues se caracteriza un poco como ese híbrido, ¿no?, entre el documental y la ficción, o ese punto de conexión entre el documental y la ficción. Y bueno, de hecho hay una cosa que he encontrado que dice que me encanta, que dice, el documental no debería ser visto como un género, sino que dentro de lo que se denomina como tal hay tanta diversidad o más que en la ficción. Uno puede detestar a Michael Moore y amar a Johan van der Keuwen. A ambos se les mete en el zoo del documental, pero se parecen como un rinoceronte a una gacela. Como decía van der Keuwen, a veces es más adecuado distinguir entre cine escrito y cine improvisado que entre cine de ficción y cine documental. Entonces, bueno, la última película que supongo que habréis visto de Isaki Lacuesta es Segundo Premio, que está en esta revista que tenéis ahí fuera. ¿Podéis levantar la mano los que hayáis visto Segundo Premio? Vale, dos. Solo, ¿no? Sí. Yo también. Bueno, y tú también, ¿no? Ah. Pues Segundo Premio es la película que ha decidido la Academia de Cine Español que nos va a representar para el premio Oscar a Mejor Película de Lengua No Inglesa. Entonces, bueno, pues estamos en esa carrera para los Oscar. Voy a presentar a tres directores de fotografía que han rodado con Isaki Lacuesta, que es un poco el hilo de conexión que tenemos. Y, bueno, Takuro Takeuchi es el director de fotografía principal de Segundo Premio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gina Ferrer ha trabajado también en Segundo Premio y bueno, es la directora de fotografía de un peliculón llamado 20.000 especies de abejas, que supongo que habéis visto todos también. Y luego está Lara Vilanova, que también ha rodado con Isaki. Bueno, y de hecho estás rodando con Isaki, ¿no? Ahora. Estamos sí, en un proyecto que se está desarrollando, pero Estáis haciendo sí, un cositas. documental. Vale. Entonces, bueno, pues de nuevo directores de fotografía catalanes, que tengo yo como algo aquí con la dirección de fotografía catalana. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del cine de Isaki Lacuesta y luego también de otras cosas, pues como 20.000 especies de abejas y luego el cine de Lara, que está muy enroscado también con el tema documental de Isaki, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tráiler de Segundo Premio, que sería el vídeo 1, por favor. En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Te la suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos 3. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada. Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío. ¿Cuándo vuelves con nosotros? Al final el grupo somos tú y yo. Que no quiero que nos matemos. Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no?
estás solo. Eso es lo que he conseguido. No depende de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. Y si esto te hace daño, si te puedo hacer sufrir, has servido para algo, al menos para mí. Lorca decía que de Granada no se puede escapar, que solo se puede salir de Granada por el cielo. Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia, yo soy la que no está. Bueno, como ya se puede ver por el tráiler, es un proyecto súper especial, no es una película nada convencional, pues por todo, ¿no? Por el propio proyecto en sí y además pues porque o sea, es como cine dentro del cine de alguna manera, porque el propio proyecto también se retroalimentó en su rodaje de lo que estaba contando, ¿no? Esto es un documental, bueno, un documental, perdón, una película sobre Los Planetas, que es un grupo indie de los 90. Y bueno, es que la propia película tiene como leyenda en sí misma, porque esto era un proyecto que en inicio lo iba a dirigir Jonas Trueba y que, bueno, pues al final acabó en manos de Isaki Lacuesta y además el rodaje fue como complicado, ¿no? Cuéntanos un poquito. Ostras, pues no sé por dónde empezar, la verdad. ¿Cómo entras tú en este proyecto? Porque Vale. Isaki siempre ha rodado, por ejemplo, con Diego Dusuel, Sí. que por cierto ahora ha estrenado Yo Adicto, que es una maravilla. Ah, sí, es de Sí. Ah, no lo sabía. Sí, la han estrenado esta semana en Disney Plus, os la recomiendo a todos. Pues yo con Isaki empecé a trabajar, nos conocimos haciendo publicidad y fue una campaña como muy larga de un anuncio de un banco que íbamos dando vueltas un poco por el mundo, ¿no? Fuimos a Sudáfrica, la verdad que caí como de rebote porque él estaba haciendo como la unidad principal con Diego Dusuel y entonces Diego no podía, o sea, en un proyecto largo y él en un momento no pudo ir a un par de viajes, entonces la productora me propuso a mí. Y nada, claro, viajamos, me parece que era a Sudáfrica, a Mallorca justamente, y no sé dónde más fuimos, a otro país, a Qatar. Y bueno, claro, fueron, yo qué sé, igual 3 semanas juntos, y incluso con Isa, con Luna, muchas partes del viaje. Y no sé, hicimos como muchas migas a nivel como humano y también a nivel profesional. Bueno, Isa, un inciso, Isa Sí. es la mujer Exacto. de Isaki, que también es, o sea, que forman parte un poco, es Sí. un dueto creativo. Sí. Y Luna era su hija. Sí, exacto. Y nada, y ahí pues hicimos migas y nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien juntos y no sé, que disfrutábamos rodando. Y entonces yo le dije, yo no había hecho nunca ficción, o al menos a nivel profesional, y yo le dije que, hostia, si algún día tenía algún corto, alguna cosa, cualquier cosa, pues que a mí me encantaría. Y entonces, no sé, me llamó para rodar una obra de teatro o algo así, y a partir de ahí pues ya me propuso a una serie que rodamos hace un par de años y después me propuso esta película, con lo cual, no sé, así, en realidad toda mi experiencia en ficción podríamos decir que es con Isaki. Con Isaki. Y bueno, aparte esta película tuvo un problema Sí. pues de dirección, bueno, no de dirección, sino que hubo como una dirección en remoto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Sí, cómo pero fue. pasó que la película ya había sido como muy complicada de levantar, toda la preproducción fue muy complicada por temas de presupuesto, muchos cambios de horario, perdimos a mucho equipo, ya era complicada en sí misma. Y es verdad que energéticamente íbamos muy justos ya cuando teníamos que empezar, pero hubo un día que era el día justo antes de rodar, que como que llevábamos meses preparando, porque realmente con que se fue retrasando la película, pues todo ese tiempo nosotros estábamos ya instalados en Granada
y fuimos preparando la peli, aprovechando esto para preparar cada vez más la película. Y entonces nos encontramos que en el día antes de rodar ya llegamos al set, que era el set principal, que es el de la casa del cantante, y entonces como que nos dio como mucho subidón, porque ya era todo, estaba el equipo, estaba el set montado, decorado, empezaban a iluminar y como que estábamos ya, hostia, pues esto sí que realmente pasará, porque había una sensación durante la preproducción como que quizás no se iba a rodar la película, ¿no? Siempre teníamos esta sensación. Y como, hostia, vale, esto parece que funcionará, y entonces en un momento yo me despisté y vi que Isaki estaba hablando con los productores y entonces me dijo, oye, me tengo que ir, ya te contarán. Entonces me comunicaron que después que la hija de Isaki había caído enferma y que le habían detectado leucemia y que se tuvo que ir. Y entonces nada, se retrasó la película, obviamente Isaki fue al hospital y entonces, bueno, cuando un poco ya le dijeron esto es una lucha larga, es una cosa que no se va a solventar ahora mismo, pues él decidió, supongo que como forma de escape, entiendo yo, continuar como con la película en remoto. Yo, por casualidades de la vida, había rodado en Nueva York, que la película pasa en parte en Nueva York, un anuncio que el director no había podido ir, por razones del visado y tal. Entonces yo ya había hecho una cosa en remoto, y yo se lo había explicado en algún momento a Isaki. Y él se le ocurrió que podía hacerlo así. Y entonces, nada, se incorporó Paul Rodríguez, que había sido su ayudante, que además es amigo de todos y, bueno, era una figura con un link de unión con todo el mundo, con la ayudante de edición, con Isaki, conmigo, con todo el mundo. Y nada, se retrasó y se preparó y Isaki la rodó en remoto. O sea, que él estaba en otro lugar. Sí. Y bueno, él de hecho cuenta que él la rodó prácticamente con su hija. Sí. Muchas veces, porque nosotros lo que teníamos era en el set, teníamos un ordenador donde veíamos a Isaki con unos altavoces que de repente si tú ibas, no es que estuviera él presente, en plan... omnipresente, ¿no? Pero él tenía en su ordenador tenía la cámara, o sea, lo que sería la cámara con la que rodábamos, una cámara general en la que veía el set y después como una webcam para comunicarse con la gente que él quería, ¿no? Todo pasaba un poco por Paul y Paul como que, hey, pues al actor, a Dani, pues quiere hablar contigo, y pues iban haciendo eso. Fue difícil, pero es verdad que bueno, él decidió tirar para adelante, con ese momento decidió tirar para adelante y que necesitaba esto para él poderlo aguantar, ¿no? Entonces, pues decidimos acompañarle en ese viaje, porque a muchos nos parecía que, hostia, igual no toca, ¿no? Pero con que él lo había decidido, pues nosotros pues le acompañamos en eso. Y fíjate a dónde ha llegado Sí, la cosa. sí. La verdad es que... Vale, vamos a ver, te voy a marear porque no te voy a pedir el 2, te voy a pedir el 3, ¿vale? Porque es que si no, no nos va a dar tiempo a verlo todo. Bueno, esta película, estáis viendo una futura película de culto, ¿eh? No sé si nos damos cuenta de eso. Hay muchas lecturas, ¿no?, en este proyecto, pero yo creo que hay una muy clave, ¿no?, a nivel fotográfico, que es un poco la distinción entre el día y la noche, ¿no? Sí. Lo que tú me comentaste que era que al final Isaki te decía que quería hacer una película de vampiros. Sí. ¿no? Isaki, la primera vez que nos sentamos para hablar de la película, y yo le pregunté, bueno, ¿tú cómo yo me leí el guión y le dije, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo como una película de fantasmas y vampiros. Y claro, yo me quedé flipando, porque en el guión no lo parecía para nada, ¿no? Y me enseñaba unas referencias de películas de género fantástico y, hostia, yo me quedé un poco en shock. Pero después, como digiriendo esto, pues bueno, fui sacando de esto casi toda la propuesta de luz de la película, ¿no? Porque entonces empezamos, vale, pues si me dijo, el cantante es un vampiro. Entonces, si el cantante es un vampiro, bueno, ellos, claro, pues están en una espiral de drogas, ¿no? Y son vampiros, pues bueno, pues solo salen de noche, pues cuando están dentro están las ventanas cerradas, cuando hay un haz de luz huyen del sol. Bueno, un poco fuimos sacando como estirando de ese hilo, ¿no?
Que también os quería decir que ahora yo, desde aquí abajo, lo veo, claro, una película oscura por eso, ¿no? También en muchos puntos. Y ahora con esta luz, pues, bueno, se ve un poquito lavadito, pero es un poco por eso, ¿no? Que cuando están en esta sala de ensayo, pues claro, tienen todas las ventanas cerradas. En esta secuencia en particular, Isaki ya en la... Isaki yo creo que es es un poeta como visual, ¿no? Y no, muchas veces se desengancha de lo que sería la narrativa de una manera normal de explicarlo con imágenes, ¿no? Y ya en la serie él quería sobreexponer que cuando salieran a la calle, como el ojo humano que le cuesta acostumbrarse, pues que pasara eso, ¿no? Sí, que lo mostraras visualmente, ¿no? Exacto. Y para nosotros, bueno, saben muy bien ellas que en cine se podía sobreexponer un poco de una manera digna, pero en vídeo nosotros nos cuesta muchísimo, al menos a mí me cuesta muchísimo sobreexponer porque me parece como muy duro, no sé, me cuesta visualmente. Y él quería. Y es verdad que en la serie no se lo di del todo, ¿no? Lo pidió, lo hicimos, pero me rajé un poquillo. Y aquí lo volvió a pedir y digo, bueno, venga, pues lo hacemos. Y claro, tiene como toda la lógica en realidad en esta secuencia. Empieza una secuencia que está mal, que el ensayo no funciona, que la música no fluye y están todos metidos en este agujero oscuro y entonces el batería decide romper con eso y salir al exterior, ¿no? Y eso pues, les quema la mirada al espectador, ¿no? Y nada, se da en el baño, entonces cuando vuelven, en principio están con las ventanas abiertas y es mucho más luminoso y aunque no, la música, así como música en sí no fluye, no suena muy bien, pero ellos anímicamente como que se vienen arriba. Ahora vamos a ver un par de clips donde un poco esta premisa de los vampiros también se ve porque, bueno, digamos que lo que abre la película es como la bajista, no sé si conocéis la historia de los planetas, pero tenía una bajista, se va del grupo porque quiere, digamos, retomar su vida y hacer una carrera y demás, ¿no? Entonces, ellos intentan, el cantante y el guitarra intentan que vuelva y van a verla a su mundo y entonces como que se produce esa ruptura, ¿no? O esa colisión entre los dos mundos, ¿no? Del día y la noche. Entonces vamos a ver dos secuencias donde además luego nos contarás que empleaste unas ópticas concretas para motivar un poco esta colisión entre mundos. Entonces vamos a ver el clip 3.1 y 3.2. Bueno, cuéntanos con qué decidiste rodar la película y sobre todo estas secuencias. Sí, continuando con lo de vampiros y tal, entonces aquí es como una tríada, ¿no? Son los dos, el guitarrista y el cantante, y Mike, que es la ex bajista que se va del grupo, ¿no? Para un poco abandonar esa espiral, esa carrera hacia como el éxito, esa ambición, ¿no? Y también salir de ese círculo de noche, drogas, conciertos y tal. Y entonces nosotros pensamos en que eran el cantante y el guitarrista vivían en la oscuridad, pero Mai se había abierto como a la luz, ¿no? Y para nosotros era esto, ellos nunca salen a la luz a no ser que visiten el universo de Mai. Y cuando un vampiro, para nosotros, en nuestra lógica, pues un vampiro cuando se va al sol, pues todo un poco le molesta, le cuesta ver con claridad, todo le parece como muy brillante, tiene destellos, ¿no? Y intentamos tirar un poco de ese hilo. Entonces dijimos, pues quizás podemos probar algún tipo de óptica distinta que distorsione más la imagen. Y encontramos estas ópticas, que son las ópticas Petzval, que me parece que vienen de un tema de proyectores, o sea, son unas ópticas un poco especiales, que lo que tienen es un desenfoque como redondo y distorsionan mucho todo el fondo y los laterales. Y nada, tiramos un poco de ese hilo. También a mí esta secuencia, la última, que es quizá mi preferida, decidimos un poco también añadir pues, reflejos en la cara, flares, como para que cuando él la mira a ella tenga destellos, un poco fuimos acentuando todo ese universo. Está muy chulo. Otra cosa también importante en el look de la película es el color, que se nota sobre todo más quizá en las partes de actuaciones y demás. Y además ahí también usaste algo específico, ¿no? Un filtro. Cuéntanos qué era eso. Bueno, Isaki me dijo solo dos cosas la primera vez. Una es lo de los vampiros y después otra que me dijo es
que él veía todas las películas últimamente iguales, como si se aparta un poco de la imagen, como si todas se vieran igual, como si usaran la misma cámara o que tuvieran un look parecido. Y él lo relacionaba como si fuera el fílmico, el celuloide o rodar en vídeo, lo relacionaba con eso. Pero claro, nosotros en cine no podíamos rodar y a mí me parecía que la historia, después veo la película y no me parece tan trash la imagen, pero yo quería como algo muy sucio, muy rota la imagen y todo, ¿no? Después nos ha quedado más limpia de lo que esperaba, pero íbamos un poco a destruir un poco la imagen lo máximo que pudiéramos. Entonces rodamos con asas altas para tener ruido y bueno, para ensuciar un poco la imagen y no hacerlo en postproducción después, pues decidimos encontrar un filtro que antiguamente usábamos para velar el negativo, era una cosa técnica, y lo aplicamos a la cámara, que básicamente lo que hace es un filtro que pone delante de la óptica que que se autoilumina ese filtro. Eso ya con diferentes colores. Eso ya le da una capa, como un tinte a la imagen que no puedes corregir después. O sea, es una cosa que ya te llevas. Una decisión como ya que te encadenas. Muy arriesgada, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero un poco ya que te encadena para siempre y eso ya no lo puedes corregir. Entonces, no sé, abrazamos todas estas imperfecciones. Esa es una, pero todas las que podíamos las íbamos abrazando. Se llamaba Colorcon, me dijiste, ¿no? Pero lo hicisteis ad hoc para la peli, sí, ¿no? porque en España no había en ese momento ninguno y tampoco teníamos mucho presupuesto y a mí la verdad es que estas cosas como tecnológicas me motivan, pues con el gaffer y el foquista y un rental, pues decidimos hacerlo nosotros. Y lo diseñamos, imprimimos 3D, yo qué sé, cosas así, pero lo acabamos haciendo nosotros. Y eso lo habéis, o sea, quiero decir, lo vais a usar, quiero decir, ¿se puede usar? ¿Lo vais a abrir Sí, ahora lo estamos sacando para ¿sí? alquilarlo, sí, pero a medida que nosotros lo hemos sacado también han ido comprando ya modelos de Estados Unidos y tal que ya Qué bueno, sí. ahí marcando tendencia, ¿no? Sí, entre eso y las ópticas, porque las ópticas desde esta peli se han empezado a también usar. Es verdad, también las es verdad. Petsval. Sí. Un día que no las tenían, solo había una en España y el día que no las tenían, pues la tuvimos que traer de Suecia, no sé dónde y tal, no había, y ahora sí que hay bastantes. Pues vamos a ver, para ver sobre todo lo que comentas del color, y así hablamos también de las luces que usabais en las actuaciones. En Granada hay un garito que se llama Planta Baja, que es mítico, que es donde el grupo Los Planetas pues, se hizo famoso. Entonces hay una actuación en Planta Baja que es el vídeo 4. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo iluminaste esas secuencias que son pues como luces de la época, ¿no? Yo creo que casi toda la película... A mí cada vez me gusta menos usar las luces de cine dentro del set. Como que o sea, en el decorado, quieres decir, ¿no? Sí, en el interior casi no uso... O todo lo que puedo evitar lo evito, porque me cuesta creérmelas muchas veces. Entonces ahora con las cámaras nuevas que hay, que registran mucha latitud y tal, pues... cada vez se puede trabajar más con luces de escena, o sea, que hay una lámpara, pues una lámpara ilumina la escena. Entonces, en estas secuencias lo que hicimos es, primero, iluminar con todas las luces primero, o sea, lo que sería desarrollar con arte, con la dirección de arte, cómo íbamos a poner las luces, qué intensidad, qué tipo de aparatos y sobre todo una búsqueda de qué tipo de luces había en la época, porque esto representa el 94, creo, entonces, pues, 94, 98, bueno, los 90, entonces, ¿qué tipo de luces se usaban en la época? Entonces, no había LED, pues, rebuscar dentro de las fuentes de luz. Hubo una que a mí me gusta mucho, que es esta como que se mueve, que fuimos a localizar un día a una discoteca en Madrid y como en los subterráneos... Que es súper famosa, Sala Sol, ¿no? Es Sala Sol, exactamente. Entonces fuimos a los subterráneos y en los almacenes había una caja que ponía luces, no sé qué. Entonces yo, que me gusta rebuscar, pues hostia, a ver, ¿esto qué es? Pero esto funciona, y no, pero vamos a probar. Y nos gustaron y las pedimos para alquilar y las llevamos para allí, ¿no? Pero un poco fue todo, también los exteriores noche, todo era un poco buscar en la época qué tipo de luces había y usar realmente esas luces. Pues las farolas, ¿cómo eran? Pues eran de sodio y tal, eran así, naranjas, y pues entonces usar de las mismas de la época, ¿no?
Pues yo creo que como se nos está haciendo súper tarde, Hablo mucho. sí, a mí me gustaría hablar también de la parte que rodó Gina, porque Sí, por Gina favor. rodó partes del segundo premio. Y tengo por aquí 2 vídeos. Me gustaría ver el último. El 6-1. Sí, el último. Bueno, pues aquí tiene Cristalino, que es el bajista, el que hace de Floren. Tiene una sobredosis de agua. Cuéntanos cómo rodaste eso. A ver, bueno, yo a la peli fui 2 días. Que parecían mucho, yo pensé que había sido una semana. Y, bueno, Sales en el tráiler todo el rato. Fueron 2 días muy intensos, con muchas secuencias y muchas cosas rodando en paralelo. Entonces sí que me pasó como... Tenía muy claras las plantas, porque en principio no tenías una segunda unidad, sino que por los tiempos surgió. Y tenía muy claro lo que se tenía que hacer y me lo transmitió y así lo hicimos. Pero sí que hay una parte que a mí me chifló mucho de estar en este proyecto, que fue la manera, como os diría, salvaje, lo defino salvaje por definirlo de algún modo, o punk o atrevido, que cuesta mucho de encontrarlo últimamente en el cine, de estar muy presente en lo que estás rodando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera de la grúa de levitación pues, fue costosa, pero ya estaba así, pero porque era una cosa de VFX y todo, y fue como todo bien. Pero en la segunda parte, que es la primera del montaje, sí que ahí hubo una llamada por parte de justo empezábamos a preparar la secuencia, que tenía había de ser de noche. Hubo una llamada de Isaki. Bueno, hubo una llamada, yo veía a Paul andando con el teléfono, pensaba que eras tú, de hecho. Claro, el tema es que Isaki estaba dirigiendo en remoto, un poco por... Pero estaba atento porque siempre es que a todo lo que parece un poco sucedía en set. complicado. Y luego estaba Paul Rodríguez, que estaba en set, haciendo la dirección en set, dirigida por Isaki desde remoto. Bueno, hacían un tándem ahí, más que también tenía como muchísima información. Y en aquel momento estábamos preparando ya la secuencia para que fuera de noche y todo, y colgó Paul y dijo, nada, que acabo de hablar con Isaki y que está viendo el montaje, está viendo que hay mucha nocturnidad y que necesita que esta secuencia sea de día. Y fue así. Y no íbamos bien de tiempo porque primero habíamos hecho la levitación, íbamos muy mal de tiempo porque habían surgido muchísimos problemas. Y fue una cosa como que me encantó, que fue en plan, está muy vivo, tienes el desktop... improvisa, no has planteado esta secuencia con luz de día, pero para adelante. Y otra de las cosas que me gustó mucho fue también, porque ahí lo noté más que en las otras secuencias, el tema de los encuadres, de los salvajes que erais con los... Bueno, los salvajes no, es ser un poco salvaje? distinto. Digo salvaje, como podría decir punk, otra... ¿qué decir? Bueno, que se querían alejar un poco de los estándares. ¿Vale? Entonces, eran muchas veces que iba operando y Paul me decía, no, Gina, desencuadra bien, no tengas miedo a que no sea lo académico que son normalmente las cosas. Y en esta secuencia pasó bastante. Sí que hay pocos planos porque se rodaron muchos más, pero sí que era muy de feel free de hacer lo que quieras, de algún modo. Y fue muy interesante en ese sentido. Como ese día fue muy completo en ver cosas distintas y en arriesgar y en ser poeta como son ellos dos, ¿sabes? Como muy... Sí, totalmente. Y eso es increíble. Bueno, pues yo seguiría hablando del segundo premio, pero es que quiero hablar de más cositas, que para esto tengo a estas chicas aquí a mi lado. Entonces, un poco conectando con esta parte de rodaje que hizo Gina de segundo premio, pues vamos a aprovechar para hablar de 20.000 especies de abejas, porque es que no podemos tener a Gina y no hablar de esa película, premio Gaudí en este año, ¿verdad? Sí, el último año, sí. Y nominada también a Mejor Fotografía en los Goya por esta película. Entonces vamos a ver el tráiler, que sería el 7. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. Tu pelura es verlei? Mai. I seco. ¿Eres médico? Yo no. Ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos.
Yo veo estos dedos de los pies, me parecen una preciosidad y me los quiero comer. Quería hablarte de Aitor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira para otro lado. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Eta orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Va a estar confundido, Ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Zuek laguna naiz. Nien datormine batera. Lagundu nahi dizuet bestek ez. Zer dezu isiltasunea. Bueno, esta película a mí me parece un prodigio porque es una ópera prima. Quiero decir, claro, que es que Isaki, por ejemplo, tiene una carrera brutal, pero en este caso Estíbaliz era su ópera prima y lo consiguió todo, lo ganó todo. Y con unas dificultades brutales desde que la protagonista es una niña de 7 años, que además está en una búsqueda de identidad, una transición de género, y luego todo lo que supone a nivel de operación de cámara, ¿no? el mantener ese punto de vista. Entonces, cuéntanos un poquito los mayores retos que tuviste tú en esta peli. Bueno, hubieron unos cuantos, porque es una peli pequeñita, con poco presupuesto, con muchas secuencias. Realmente el primer montaje duró 3:50 y era un buen montaje, una buena peli, y se tuvo que reducir a 2 horas. Entonces, Con lo que supone eso para... Muchas subtramas eliminadas, bueno, mucha cosa fuera de la peli. Y cosas que estaban bien, que eso fue como el gran luto, de algún modo, duelo. Y, bueno, las máximas dificultades, de algún modo, era plantear la peli de una manera que hubiera una libertad absoluta de cara a los actores, que esto siempre lo intento en todas mis pelis, pero aquí sí que teníamos una niña de 7 años que no había hecho nunca nada y era protagonista y salía en casi todos los planos de la peli. Y encima, bueno, con una carga, ¿no? Esta temática que no era nada fácil, ¿no? Bueno, que es como muy... Ella dirige muy bien, o sea que tampoco supuso muy problema porque estuvo ensayando mucho. Y entonces hay por un problema, hay una parte que es los puntos de vista, que desde los inicios de las charlas que tuvimos con Estíbaliz, realmente quería marcar mucho los puntos de vista de los 2 personajes principales, que son la madre y ella, y la hija, y se marcaba con alturas de cámara, básicamente. Y entonces había el tema de que hay mucho seguimiento. Esta peli había mucho plano secuencia, y la altura de la niña, pues que era así, pues realmente... bueno, no lo tenía, como tuve que probar unas cuantas cosas para saber que soy una enferma de la cámara, ¿vale? Soy como muy tiquismiquis, y bueno, y al final encontramos un sistema, pero aparte de esto también había como toda la parte de cómo gestionar los tiempos de rodaje, porque con niños, teníamos 3 niños en la familia, no pueden rodar más allá de las 10 de la noche, bueno, y más de 7 horas seguidas. Era verano en Euskadi, a las 10 aún hay luz. Bueno, y era como todo intentar hacer un croquis con las olas de calor, había muchas noches y bueno. Pero fue maravilloso, fue como un viaje muy bonito, de dar mucha libertad a los actores, entonces iluminar mucho siempre desde fuera, sin trípodes en set o desde el techo, con mucha luz suave, naturalista, perdida. Y eso, y teniendo siempre como intentando tener al menos los 270 grados libres para poder seguir en cualquier momento a Sofía, que era un bicho. Era un bicho y se escapaba cada 2x3. Pero bueno. Vamos a ver el 8, que es una foto de cómo ibas... El inventito que hicimos para... Sí, es una foto, perdón un segundo. En el 8 BTS 20.000 cámara
es una foto, es que es donde Hay se como ve dos fotos lo que donde está se ve bien. comentando. Iba antes que este es. Y el tema es pues bueno, que fuera cómodo, que pudiera andar, que pudiera, ¿no? que pudiera seguir, que como si operase en mano, básicamente, ¿no? Que hubiera estabilidad y que pudiera mirar por el visor, porque es una cosa que yo no puedo operar con monitor, necesito poner el ojo en el visor siempre. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos el peso, que teníamos que llevar la cámara con el peso de los brazos, y entonces hay una mochila donde va todo lo que se puede sacar de la cámara, baterías, Teradex, todo lo que no hace falta que vaya en el cuerpo, y una cincha que iba como del mango de la cámara hacia atrás, que eso cuando voy en cámara mano también lo llevo para estabilizar, que lo aprendí de Dusuel, de hecho, y eso me sacaba un poco más de peso, y luego la historia es nos quedaba lo del visor, y simplemente poniendo la lupa larga hacia arriba, pues yo podía operar estando erguida, y teniendo la cámara a la altura de una niña de 7 años, que debe ser 1 metro poco. Y fue un gran invento. Probamos las distintas cosas en las pruebas de cámara y lo más estable de lejos era esto y lo más cómodo para mí. Y es algo que he seguido utilizando. En otros proyectos que he tenido que bajar la cámara también, pues ya va conmigo. Es como... Aquí como que vemos, funciona. inventamos muchas cosas, ¿no? Bueno, la necesidad es lo que hace, ¿no? Para las necesidades, si no me lo alquilan, pues lo Totalmente. invento. Luego Así había es. otra dificultad que tenías, porque claro, el propio título ya te dice que va a haber abejas por ahí, 20.000. Sí. Entonces, realmente había abejas reales en el set. Todas son reales menos unas puntuales de cuando está... Entonces, hay una BTS también, 10-BTS abejas, donde vemos también cómo rodaban. O sea, a ese rig... Y aquí aún porque estábamos sentaditos. Pero en la secuencia, no sé si habéis visto la peli, pero hay una secuencia donde la abuela saca todo de abejas de la colmena y realmente cuando las sacas de su lugar se vuelven locas. Y entonces la primera pregunta fue si éramos alérgicos a las abejas. Yo no lo sabía, yo no lo sé. Aún no sé si soy alérgica a las abejas porque nunca me había picado una. Pero claro, teníamos que ir totalmente cubiertos porque iban a molestarlas. Y entonces aquí también fue complicado el tema que empecé, en plan, aquí no puedo poner el ojo en el visor porque es inviable. Y intenté con el monitor y no pude, y al final tuve que poner el ojo en el visor, arriesgando a que, claro, pues todo lo que es la protección, pues ya la tenía pegada y si venía una abeja. Pero bueno, no pasa nada. Realmente si estás tranquilo frente a las abejas, Eso dicen. las cosas funcionan. No, hubo muchas abejas y nadie sufrió nada. Pero fue interesante también el tema de las abejas en el tronco del... Bueno, fue curioso, tuvo muchas cositas y yo desconocía completamente el tema de la apicultura, de la medicina a través de las abejas y tal, y también fue una peli muy, bueno... muy Oye, grande. ¿y el eléctrico que llevaba un cajón en la otra, que estaba reflejando en la otra foto? Ay, es verdad. ¿El qué? En la otra foto, Sí. ¿nos pones un momento la foto anterior? Ah, no, porfi? eso es porque soy una enferma como buena enferma de cámara, Sí. necesito poner mucho las alturas. Ajá. Era el maquinista. Entonces, si hay seguimientos, yo siempre, aunque sea un trozo así, voy a pedir que me lo pongan como tal. Entonces, había todo un seguimiento y me tenía que ir poniendo... Te iban poniendo escaleras. Claro. ¿Sí? Hostia, vale, Porque vale. si no, de algún modo, si no se veían en cuadro. Claro. ¿Sabes? Entonces, o la ponía o la sacaba o alguna cosa. Pero sí que me pasa muy a menudo que los vuelvo un poco locos a los grips. Pero es del... Bueno, vamos a ver una última secuencia antes de ir con Lara, porque si no se nos va a comer el tiempo. Es una secuencia que a mí me encanta de la película, que a Gina no le Y a gusta mí no. nada, y que nos va a servir para hablar de lo que estábamos hablando Del antes punto de vista, de la altura de cámara. Sí, bueno, y también de cómo hacer una planificación de una conversación alejada de las convenciones, ¿no? Sí. Que sería el 11. Y fue como una tónica durante toda la peli de ir operando y por eso también yo creo que el estar ahí dentro con el visor y con todo te hace como sentir un poco más estar dentro. sí, de ser un personaje más y de estar con ellas y Pero es y increíble guiándote. cómo la propia ropa va separándolas, es que Sí. me encanta. Sí. No, eso al inicio primero hicimos como un ensayo, un teatrillo, sin cámara y sin nada, y aparte de ahí dijimos, vale, al menos pusimos el orden de las prendas, como para decir, vale, estas prendas, este va a ser el orden como para que yo también tenga una cosa donde agarrarme y memorizar para poder saber dónde estaréis en cada momento y tal. Entonces, no me gusta por el tema de la luz. A nivel de cámara sí me gusta y me gusta cómo lo resolvimos, pero sí que era como en plan... Por la luz.
Bueno, afortunadamente también hizo, afortunadamente y desafortunadamente, esto con un sol pues no lo podría haber hecho porque las sombras hubieran sido una barbaridad, pero hay como muchas cosas que no me interesan de esto. Pero bueno. Bueno, pues está súper bien. Y bueno, para la parte final vamos a quedarnos con Lara. Bueno, Lara, aparte de directora de fotografía, es colorista. Ayer si estuvisteis en el panel de British sobre color, pues a mí me interesa mucho también hablar desde el punto de vista del color. En tu caso, pues es un caso especial pues porque eres las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas, ¿no?, por encima a lo mejor de un director de fotografía puede tener también, por ejemplo, en el documental que yo había destacado, que es el de 30 Lumes, que estuvo nominado en el Camerimás, en la sección de largometrajes documentales, que este año estás tú de presidenta del jurado del Camerimás, y bueno, pues de la documentalista Diana Toucedo, montadora y documentalista. Pues una de las cosas, yo creo, a destacar de ese trabajo es que estabais prácticamente las dos y sonido en el rodaje y tú hiciste como la parte de foto y la parte de color, ¿no?, prácticamente dentro del rodaje, ¿no?, o sea, en rodaje. Entonces vamos a ver si quieres el tráiler primero y nos metemos un poco en ese trabajo. Sería el 12, 30 Lumes. Ya está. Ostres, vais a guiar. Ah, espera, que m'ho baixar així. Esta película, aunque es una película documental, o se supone que es una película documental, a mí siempre me ha parecido una película de ficción, porque el punto onírico, además, o sea, la fotografía abraza el tema atmosférico de dónde se rodó, cómo se rodó, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue el proyecto. Hay algo muy interesante que has como hecho en la presentación, también hablar de un poco cómo definía un poco el cine Isaki, ¿no?, también vinculándolo o intentando ahondar en los límites entre el documental y la ficción. Hay una pieza documental que se encuentra por las redes de Agnès Varda que le hizo a Pasolini, que hablaba de, bueno, le preguntaba, ¿no?, un poco como qué límites o qué es para ti o qué diferencia hay entre el documental y la ficción, ¿no? Y hay algo muy interesante de su respuesta, que es que todo es documental. Todo es documental en tanto que hay una realidad propia de los personajes que se están retratando, hay una realidad propia del acto cinematográfico y, por tanto, no deja de ser también un archivo, ¿no? Todos esos materiales de archivo que ahora se recuperan de Alice Guy o de grandes directoras de fotografía que fueron en su momento olvidadas y que ahora mismo están reluciendo de una manera muy necesaria, no dejan de ser también un retrato de ese momento, un retrato de archivo y, por tanto, define también una realidad. Este límite entre el documental y la ficción, bueno, como está constantemente en mis reflexiones y en mi debate y sobre todo también en mis proyectos, ¿no? Cuando hago documental siempre tiene un toque o algo ficcionado, sea donde sea, que eso también me llevó a una reflexión en su momento, no traumática, pero sí que como de descubrimiento de que el documental era de esa forma, sobre todo en mis inicios. Y en la ficción siempre hay un punto de algún actor que no es actor o actriz, que es novel o que ha vivido las circunstancias de las cuales se están tratando como temática principal en la obra,
por tanto participa de una manera bueno, como catártica también, utilizando el arte también como catarsis. Entonces, bueno, es como que esos límites se han siempre, han siempre friccionado, ¿no? Pero además y que es un poco el reflejo de 30 lumes. De 30 lumes, pero luego también de Sinjar, ¿no? O sea, que también ahí hay como una fusión que también hablamos luego de ello. Cuéntanos Sí, un poco sí de que es 30 verdad que a mí 30 lumes me cambió bastante, bueno, la proyección de la dirección de fotografía, de mi carrera. Es cuando la gente empezó a saber que igual hacía dirección de fotografía y que igual tenía un punto de vista interesante. Porque tú hasta entonces habías sido colorista, habías estado sobre todo de colorista. Yo nunca dejé... Hay una tendencia también en clasificar las personas ¿no? Y la profesión te clasifica mucho y yo siempre he estado como intentando luchar un poco contra eso y siempre he mantenido las dos profesiones, pero también es verdad que la dirección de fotografía, o sea, en color puedes hacer una pieza, un largometraje en 15 días, un largometraje en dirección de fotografía obviamente conlleva mucho más tiempo y entonces al final el peso de la corrección de color es como, bueno, es muy clara, ¿no? Es muy evidente, ¿no? En realidad este año creo que voy a conseguir hacer mi celebración de las 100 pelis de colorista. ¿En que serio? Estoy muy orgullosa de ello. Y bueno, y en realidad mi carrera de dirección de fotografía nunca ha desistido, ¿no? Yo estudié dirección de fotografía en el SCAC, en una escuela privilegiada y bueno, tuve la suerte también de hacer todo ese networking y esas conexiones que también te ayudan a que puedas ahora vivir en la profesión, ¿no? Pero bueno, no deja de ser eso Bueno, pero tú las películas que fotografías también las haces de color. No siempre, y hay algo muy curioso, al igual que ceder el color a otras manos, como el ceder la cámara a otras manos, muchas veces cuando opera otra persona también me pasa, que no eres tú. Entonces, poder dirigir eso o poder... es un trabajo interno del cual estoy en ello, estoy trabajando, porque creo que es súper bonito trabajar en colectivo, a mí me interesa muchísimo. Bueno, es que el cine es un arte coral, ¿no? Sí, hay gente que igual no lo ve tan así, pero sí que es verdad que para mí sí que es coral y es asociativo, por eso también formo parte de la AEC, de Dones Visuals, de CIMA. Entonces, creo que esa parte como que me interesa mucho, ¿no? Entonces, procuro como dejar que participen, pero muchas veces me cuesta mucho. El otro día, esta semana pasada, o sea, me vi viendo el monitor cuando llevaba la cámara a un steady y como que tenía como hacia allí, ¿no? Porque tienes como ese impulso de que tú estás como que pierdes el control de alguna en la manera. imagen y lo generarías de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, dejar ese espacio también al otro y tener esa curiosidad es algo que también estoy trabajando. Pero por eso te digo que el tema de ser directora de fotografía y colorista, creo que te da un plus de control, ¿no? Sobre la imagen, precisamente por eso, porque tú, o sea, estás al mando. Muchas personas me buscan por eso, porque soy directora de foto y colorista. Muchas personas discrepan o cuestionan mi calidad precisamente por ser eso. Ya. Entonces, bueno, al final cada uno es como es y bueno, lleva como esas cosas, esas virtudes y esas cosas en contra. Yo creo que las generaciones que vienen, muchos directores van a ser coloristas y no se les cuestionará tanto. Pero es que además, en tu caso, me parece incuestionable porque además, conociendo tu trayectoria, por ejemplo, a nivel de documentales, que bueno, habría que hablar también del documental del Retorno, que es un poco lo que te llevó luego a hacer Sinjar. Por eso te decía que Sinjar era un poco ese compendio, ¿no? A nivel de trayectoria profesional que te había llevado a la ficción desde el documental, ¿no? Sí. Y ahí se nota la raza de directora de fotografía, ¿no? O sea, más allá del tema de color, ¿no? Sí. Toda esa parte del retorno. El caso del proyecto que está hablando fue un proyecto que estuvo nominado a los Emmy. Es un proyecto de Alba Sotorra que lo realizamos en Kurdistán, en Rojava, en la parte de Siria. Un proyecto que, bueno, traza los límites esos del documental de guerra. Traza, bueno, de alguna manera me sale de
de mi espacio de confort. Obviamente, donde yo me apoyaba era en la confianza a la directora y a la productora, porque si no, no cruzas ilegalmente una frontera a un espacio de conflicto, ¿no? Fue muy bestia, en realidad me cambió la vida, me cambió muchísimo la perspectiva me cuestionó muchísimo en qué quería participar a nivel cinematográfico y cómo quería ser. Conocí a mi pareja actual también allí y hay muchas cosas que se han desarrollado desde allí, y Sinjar, una ficción que se hizo en Irak, también fue una de ellas, ¿no? De hecho, podríamos poner sí. el vídeo de Sinjar mientras estamos hablando. Está contrastado este verso. El 14, así seguimos hablando. Sí, lo tienen aquí. Son fotos. Entonces, Sinjar plantea 3 historias, principalmente Carlota, que es Nora Navas, es una madre que pierde su hijo porque se va a luchar con el Estado Islámico. A Sinjar, que es una ciudad que está en fronteriza entre Irak y Siria. Sin audio, por favor. Sí, sin audio, no hace falta. Este es justo el inicio, donde los 3 personajes colisionan, se encuentran en el momento en que una de las protagonistas es raptada para ser acosada sexualmente por una familia islamista. Otra escapa y el otro es el chico este, representa a un catalán que ha ido a luchar con el Estado Islámico. Entonces, estas 3 historias van a estar desarrollándose durante toda la película, y una de las cosas que se planteó fue intentar separarlas lo máximo posible. Aquí, como veis, hay obviamente está muy contrastado, pero bueno, hay un antes y un después de esa corrección de color, donde aparecen todas unas texturas realizadas con el Da Vinci, muy concretas, tanto texturas cinematográficas como flares, como juegos, también utilizando todas las herramientas que tienes accesibles, ¿no? Actualmente también hay una intrusión de la inteligencia artificial en la corrección de color como muy notoria, donde los documentales están ya utilizando programas de inteligencia artificial para trabajar clips y cambiar ciertas texturas, arreglar texturas. El documental mismo, ¿eh? ¿Te parece positivo? Me parece una realidad. Me parece una realidad que se está utilizando. Básicamente, no es positivo ni negativo. Ayer vi un documental Culpidor, 2073, en este festival, que básicamente hablaba un poco de hacia dónde va todo esto, y lo vi, o sea, a mí me interesó muchísimo y me dio mucho sentido al documental, y lo recomiendo. Hoy hay a la una charla, y hablaba también de eso, de la inteligencia artificial, del medio ambiente, todas las guerras, esto no deja de ser hablar del pasado, pero para hablar de algo que está pasando hoy en día con el genocidio en Palestina, y en realidad algunas yazidís que fueron raptadas por el Estado Islámico se encontraron en Palestina, en Gaza. Entonces es como que todo, al final es toda esa geopolítica de la cual formamos parte en la cultura, que es importante obviamente ser conscientes y generar una opinión, o pensar, aunque sea que igual hoy no la tienes, pero mañana igual sí que la tienes, porque no dejamos de estar construyéndonos. Yo con mi carrera me estoy construyendo constantemente, y con eso también genero mi entorno para que me vengan películas o cosas interesantes. Porque Sinjar realmente te llegó un poco por mi experiencia de Alba, ¿no? Sí. Alba, en realidad Ana Bofaruy, que es la directora de esta película, ya me había contactado para una peli anterior, pero obviamente por mi falta de experiencia en ficción no me había elegido, y con esta lo tuvo claro. Y sí que es verdad que nosotros íbamos sin localizar a Irak, era muy complicado, trabajábamos con gente de Irak, o sea, con gente de la propia población, y no teníamos tiempo de localizar, era todo, es una ficción gestada desde el absoluto documental, desde una mirada de, vale, Lara, tienes esto, no hay electricidad porque la han cortado, ¿qué haces, no? Entonces ahí es como todas tus herramientas, toda tu creatividad para... Y obviamente ser colorista me ayuda a no tener miedo en ciertos momentos, sobre todo de la oscuridad, ¿no? Como decía Alman, es nuestra base. Al final la oscuridad es donde empezamos a
a generar o a crear, ¿no? Empezamos por la oscuridad y luego empezamos a iluminar las cosas que nos interesan. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta es el momento. Y yo creo que ha quedado muy bonito al final, sobre todo el cómo hemos enlazado la ficción y la realidad, y al final era un poco el hilo conductor de esta charla. Entonces, si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos hablado. ¿Nadie? Por aquí. Sí. Sí. Gina. Hombre, para mí la base es hablar mucho con el director, saber lo que quiere realmente y intentar que todo aquello que quiere tú se lo puedas conseguir. Entonces, con la experiencia sí que vas viendo, bueno, vas aprendiendo, básicamente. Yo ya había hecho algunas pelis donde esto era requerido y das una libertad que luego la ves en la pantalla, ¿sabes? Si empiezas a poner límites o marcas en el suelo o luces que las quieres de tal manera. Entonces, para mí es como hablar mucho con el director, saber en la peli en la que estás, porque también depende de muchos factores, en la peli en la que estás, presupuestarias, de espacios, de lo que sea, y estar cómodo en set para mí es como principal, como que la fotografía esté, pero nunca pisando. Que si tú has de sacrificar, al menos, esto lo he aprendido con el tiempo, porque a los inicios no lo hacía, si has de sacrificar cosas, las sacrificas para bien de la puesta en escena, básicamente. Entonces, depende mucho del proyecto, pero yo creo que es como apoyar al 100% a la persona que ha dedicado unos cuantos años de su vida a levantar un proyecto y a tirarlo adelante, y que no significa que no hagas tu trabajo, porque también has de encontrar la manera de cómo potenciar todo eso. Entonces, mi manera es escuchar mucho, tener el guión, saber, bueno, buscar muy bien las localizaciones, para mí eso es esencial. Sin una buena loca no vas a ningún lado, para mí. Saber muy bien dónde colocar la cámara, ¿no? y que eso te lo permita. Hay como muchos elementos, muchas referencias, muchas charlas, mucho... Bueno, y en la propia localización, ¿no? Y ya construyes... Y en la propia... Claro, hay muchas veces que llegas y decides no planificar porque ya ves cómo irán las cosas. Hay otras donde vas mucho más concretamente a lo que has pensado y has pensado en play, lo tienes escrito en papel y funciona, ¿no? Vas a estar como muy abierto a muchas cosas. Entonces, la experiencia te lo da, y si no también el estar, bueno, no sé, ¿no? ¿Por aquí qué pensáis? Yo creo que hay muchas cosas que también se sustentan en la técnica. Por ejemplo, está muy claro cuando utilizas una lente más angular, la sensación que te va a generar, una óptica más tele. Cuando utilizas azules, ¿no? Los azules alejan, los cálidos acercan. Hay sensaciones que generan tonos, lentes, texturas, la altura, ¿no? Si estás más arriba del personaje, pues genera una emoción, y si estás más abajo, otra emoción. Entonces, yo creo que, o para mí es súper importante hablar a través de las emociones, como escudriñar ahí en el guión para pensar a través de las emociones, y a partir de ahí también generar una propuesta. ¿Qué quieres hacer? ¿Con qué herramientas quieres jugar, ¿no? Entonces, una vez desentrañado todas esas emociones y donde van a transitar o romperse entre ellas, ¿no? Decidir, vale, pues me gustaría más una idea más naturalista, más realista, más expresionista. Quiero jugar con estas vestimentas, ¿no? Y a partir de ahí, con toda la técnica, y al final toda la técnica se basa en cosas que afectan el cuerpo. O sea, las lentes están observando siempre cómo es la estructura del ojo, los colores, cómo afecta al cerebro o al ritmo sanguíneo, ¿no? El rojo altera el ritmo sanguíneo. Entonces, hay cosas reales, ¿no? Los azules calman. Entonces, como utilizar todas estas cosas, y al final hay algo como muy universal. Y al final, muchas veces, todas podemos llegar a un mismo sitio. Lo que pasa es que hay directoras que quieren romper más y son más atrevidas, y de repente
te hacen cosas que dices, siento lo mismo, pero con un lenguaje que yo no pensaba que podía ser, y hay gente que es más convencional. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues yo por mí doy por finalizada la charla y sobre todo muchísimas gracias a estos tres grandísimos directores de fotografía por haberme acompañado. Así que hasta el año que viene. Muchas gracias.